Vamos a corregir. A ver, veníamos bien acá. Acá cuando hice el cambio de variable, ¿sí? Fíjate que en este cambio de variable, el diferencial de P sub I es raíz de 2m por diferencial de X sub I. ¿Está bien? O sea que cuando vos reemplazás el diferencial de P sub I ahí arriba, ¿sí? El raíz de 2m te queda arriba, no te queda abajo. O sea, acá va un signo más. Lo voy a poner en verde. ¿Está bien? O sea, ese signo verde lo vamos a poner en todos los lados que falta. ¿Mm? Bueno, después acá medio como que acá va arriba esto. ¿Está bien? Y vamos a hacer la otra corrección. La otra corrección es esto. Cuando uno divide por h, uno tiene que dividir por h en cada grado de libertad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, como hay n grados de libertad, ¿sí? No, perdón, 3n grados de libertad, en función, bueno, ¿sí? Hay 3n grados de libertad porque hay n partículas y 3 direcciones para cada partícula, ¿no? Entonces, fíjate que acá cuando dividimos por h, acá sería h 3n. Ah, bien. ¿Ok? Porque si no, no te queda un número entero. O sea, vos lo que querés es hacer una contabilización, ¿no? No te quedarían las unidades. ¿Sí? H tiene unidades de distancia por momento. No, porque es base por altura, ¿no? H es base por altura, distancia en la dirección equidistancia, en la dirección y momento. Entonces tendría que ser H3n. Y acá 3n, 3n, 3n. ¿Ok? Bueno, ahí hicimos el tema del... Y acá veríamos, acá arrancaríamos la clase. O sea, resultado de la clase anterior es que la entropía, así como la habíamos calculado, en función de, estamos hablando de un sistema aislado, a volumen fijo y con una cantidad de partículas fija, es igual a la constante K, que va a ser la constante de Boltzmann, porque para que pegue con la termodinámica, esa tiene que ser la constante de Boltzmann. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. O sea, después cuando obtenemos a partir de eso, ¿no? Usando un poco de... derivamos con S a la S con respecto a la energía y obtenemos 1 sobre T, para que quede la constante esta tiene que ser la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de esa cosa que habíamos llamado cantidad de estado accesible, o sea, que tenemos un solo macroestado, ¿no? Y nos había quedado B a la N, 2M E a la 3N sobre 2, ¿está bien? Había también ahí un pi a la 3N sobre 2, ¿ok? Y abajo era un H a la 3N, y que me estoy olvidando, y el 3n más 1 factorial que después lo usábamos con Stirling, ¿no? Por el 3n sobre 2 más 1. Bueno, esto lo podemos considerar entero, por más que no sea exactamente un entero. Sí, una cuestión matemática, la diferencia es despreciable. Así. Ese sería el resultado de la clase anterior, ¿ok? Bueno, y después usábamos Stirling y habíamos puesto que
corregido, ¿ok? Corregido con el H y corregido con la masa, ¿no? Los 12M estos que van acá juntitos. Bien, lo podemos agrupar, lo voy a modificar acá mismo. El pi lo meto acá adentro. ¿Sí? Saco un n afuera. Esto que está acá. Bueno, voy a hacer la cuenta porque me voy a equivocar de vuelta. Vos seguime con la cuenta. Constante de Boltzmann, logaritmo natural de b a la n por 2m e pi sobre h al cuadrado, todo eso a la 3n sobre 2, por eso puse el h al cuadrado para cancelar el sobre 2, y acá pongo menos y uso la fórmula de Stirling, ¿ok? Tu pantalla sigue siendo, no, estás acá. ¿Qué querrá decir con esto? Pero bueno. Dejar de compartir pantalla. Ah, está. Creo que estaba grabando otra cosa. Bueno, no importa. Ahora sí estoy grabando esto. Y acá usando Stirling, eso era 3n sobre 2 más 1, por el logaritmo natural de 3n sobre 2 más 1. Eso es, o sea, en realidad era eso por eso menos el n, y acá quedaría un más. Más 3n sobre 2 más 1, ¿no? Y todo esto va así. ¿Ok? Sí, Despreciábamos esto. Yo me imagino que acá también había que despreciar esto. ¿Ok? Y después fíjate que esto, o sea, acá tenemos de vuelta un menos, todo esto que está acá, es menos logaritmo natural de 3n sobre 2 a la 3n sobre 2, ¿no? O sea que lo podemos meter acá, a eso. Lo podemos meter acá adentro. ¿Ok? está bien, como consciente. Claro. Entonces queda constante de Boltzmann, logaritmo natural de b a la n por el 2, o sea, todo esto va claro, en el denominador, o sea, quedaría el 3 abajo, el n abajo y el 2 arriba con el 4, que queda pi 4m e sobre h al cuadrado 3n. Todo eso a la 3n sobre 2, ¿sí? Más constante de Boltzmann por 3n sobre 2. ¿Está bien? Eso sería la entropía. El n este lo podemos bajar. Entonces me quedaría el logaritmo de todo eso. ¿Estamos? Bien, entonces esto lleva, básicamente ya hicimos la cuenta, esto lleva a que la energía por partícula es 3 medios de kT y lleva a que la presión por el volumen es igual a nkt. ¿Sí? Pensando que, usando que diferencial de S es igual a 1 sobre T diferencial de E, ¿no? Más P sobre T diferencial B. Eso lo hicimos en la clase pasada. Sí, está bien. Entonces uno dice acá, perfecto, está todo bien. Y yo vengo, o mejor dicho, Gibbs, yo soy un Gibbs, no, viene Gibbs
y te dice, sabemos que de termo la entropía es una propiedad extensiva, ¿no? O sea que si yo tengo dos sistemas idénticos, ponele, para hacerlo lo más simple posible, con la misma energía y la misma cantidad de partículas, ¿sí? En equilibrio térmico, entonces la entropía de este sistema, a esto lo llamamos S1 y este S2, entonces la entropía de este sistema tiene que ser igual a S1 más S2. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Sí. Está en el equilibrio térmico a la misma energía, o sea, necesariamente se tiene que duplicar la entropía. Es una propiedad extensiva desde el punto de vista termodinámico. Entonces, yo lo que puedo hacer es agarrar esta fórmula. Vamos a aprovechar que acá se puede hacer. Copio. Pego, no sé cómo pegar de otra forma, pero bueno, pero sirve de esta forma. Pegar. Achico. Fíjate todo. La tecnología de la NASA. ¿Está bien? Entonces, el resultado de esa entropía, ¿sí? Debería ser, o sea, si yo agrego 2 a todas las propiedades extensivas, porque el volumen se duplica, ¿no? Esto, si yo pongo 2S, este 2S tendría que ser igual a, duplico la cantidad de N, duplico la cantidad de N acá, porque aparece el N ahí, ¿ok? Duplico la cantidad de energía, duplico con la cantidad de N, ¿sí? Ahí no habría problema, ¿no? Porque multiplicar por esto es multiplicar por esto acá, y esto se simplifica. Ahí estamos bien. ¿No? Estoy multiplicando por 2 en de los dos lados de la ecuación. ¿Cuál es el problema? El problema es que este volumen no es volumen, sino 2B. Ese 2 sobra. Claro. ¿Entiende? Sí. Entonces la entropía definida de esa manera no es aditiva. ¿Mm? Entonces uno tiene que encontrar una solución, y la solución a ese problema es lo que se llama el conteo de Boltzmann, creo que se llama así, que cobra más sentido cuando uno, digamos, cuando uno usa cuántica, ¿sí? Después lo vamos a ver, ¿sí? Pero por ahora es una corrección medio agarrada de los pelos que tiene que ver con esto. O sea, no sé, eso depende como yo lo veo medio agarrado de los pelos. En este sentido. Suponete que vos tenés un caso eh, muy simple, digamos, que n es igual a 2. ¿Ok? O sea que tenés dos partículas. Para hacerlo más n igual a 2, a ver, lo pongo así. O sea que en realidad tenés cuatro, dos en la caja izquierda, dos en la caja derecha. ¿No? Y tenés un estado, o sea, las partículas son distinguibles desde el punto de vista clásico. O sea, si son distinguibles, vos podrías ponerle un color a las partículas. ¿Está bien? Entonces, ponerle un microestado posible podría ser este. Este no importa, yendo a una velocidad concreta. ¿Está bien? Después tenés otra partícula yendo así. Y tenés, ya que acá tenemos todo un montón de colores, vamos a aprovecharlo. Tenés esta partícula yendo para allá. Y esta partícula yendo para allá. ¿Está bien? Eso sería un microestado, desde el punto de vista nuestro, digamos, porque es una configuración particular digamos, del sistema, ¿no? Tenés posición determinada y velocidad, ¿sí? Es un estado, es lo que nosotros llamamos microestado. Está bien.
Sí. Y bien, o sea, y lo que puedo hacer yo ahora es pensar en otro microestado, en este microestado, ¿sí? En donde le cambio el color a las partículas. A ese le pongo verde. A este le pongo, si querés, azul. A este, y dale compañía. Y dale compañía. Y a este le pongo rojo. ¿Sí? Me queda así. ¿Sí? Estos son dos microestados diferentes. En principio, ¿no? Porque cada partícula tiene su identidad. La roja se llama Pepe, la verde se llama Iván, ¿sí? La celeste se llama Claro. eso, ¿sí? Y la amarilla no sé cómo se llama, pero tiene un DNI diferente. ¿Ok? Claro, pero pueden cambiar de posición, o sea, de lado de la caja, no están separadas por... Bueno, está bien, o sea, vos podés, está bien la pregunta. Podrían si vos sacás el tabique, Claro, ¿sí? O sea, son dos formas de pensar, ¿no? Vos pones las dos partículas, las juntás, ¿está bien? Y después vos podés pensar que sacás el tabique y ahí tenés mezcla, si querés. ¿Está bien? Pero si bien son partículas idénticas, poner que sea un gas de hidrógeno, todas las partículas son hidrógeno, ¿ok? Desde el punto de vista clásico, uno lo que tiene es que las partículas son distinguibles en el sentido de que uno siempre supone que existen instrumentos de medición que permiten seguir la historia de cada partícula. sí, sí, está bien. ¿Está bien? Pero la pregunta está bien. Después es otra de las preguntas que quizás tenga que contestar mejor esa de, está bien, quizás hubiese intercambiado, pero vamos a suponer que vamos a hacerlo más simple. Vamos a sacar este tabique y ahí no queda la pregunta. ¿Ok? Bueno, o sea que en principio son microestados diferentes. Vino Goldman y dice, no, no son microestados diferentes, son los mismos. Así que lo que tenemos que hacer, acá vamos a poner en igual a 4 porque estamos sin tabique. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, cada uno de esos microestados que antes lo consideramos diferente, lo vamos a considerar como el mismo microestado. ¿Cuántos microestados hay de ese tipo? 4 factorial. Son, ¿no? Si uno sigue acá, esta cantidad son 4 factorial microestados. Se entiende que son 4 factorial, ¿no? Porque es 4 o sea, 4 posibilidades para el primero, 3 posibilidades para el segundo, ¿no? Sí, sí, sí. 4 microestados que antes eran diferentes para nosotros, pero ahora viene Boltzmann y dice que no. Pero ahora, Boltzmann, no sé si fue Boltzmann o I, acá estoy inventando. Viene Boltzmann, nos dice que no. Cuando Entonces, vimos lo del combinatorio, no, justamente no teníamos en cuenta que eran indistinguibles bueno, en pero la eso sí, expresión. uno planteaba el ejercicio desde ese punto de vista. Sí, O sea, vos planteabas ejercicio, tengo 3 partículas distinguibles. Bueno, eso es un ejercicio. Otro ejercicio, 7 partículas indistinguibles, ¿sí? O distinguibles o lo que sea. Pero ahora desde el punto de vista físico, estas cosas son distinguibles. ¿Por qué? Porque vos podés sacar una foto, ¿sí? Y seguirlas a las partículas, ¿sí? O sea, si vos ves la película, ¿sí? En principio no serían el mismo microestado. O sea, el hecho de que tengan, o sea, si bien desde el punto de vista de la energía, tienen la misma energía, ¿sí? Desde el punto de vista del instrumento de medición, ¿sí? Son dos estados diferentes, pues son diferentes partículas. ¿Está bien? Si querés, cuando vos vas metiendo las partículas en el gas, le va dando un color. ¿Sí? Nadie te impide darle un color.
¿Ok? Sí, sí. Entonces, en principio son diferentes. Viene Boltzmann y te dice no. Desde el punto de vista no sé qué, ¿por qué no? ¿Por qué bien? No se sabe por bien por qué, pero son estados, son microestados, son el mismo microestado. ¿Sí? Entonces, a todas las cuentas que teníamos antes, lo que hay que hacer es dividirlo, cuando uno contaba estados, hay que dividir por n factorial, para no sobrecontar. ¿Ok? Entonces, uno va para atrás, ¿sí? Y creo que ya lo tenía copiado acá. Vamos a usar las cuentas esa. No, no tenía copiado. Agarramos esta cuenta de vuelta. No sé si me conviene agarrar esa, pero bueno. Agarramos esta. Y lo que hacemos es, podríamos decirlo así, dividir por n factorial de todo, ¿no? O sea, dividir por n factorial, o sea, como esto ya le sacamos el logaritmo, ¿sí? Acá lo que tendríamos que hacer es, ¿sí? O sea, cuando definimos el S es el K por el logaritmo natural del sigma, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo esto, y ahora yo a esto lo divido por n factorial, esto me queda K por el logaritmo natural de sigma, menos K por el logaritmo natural de n factorial. ¿Está bien? Sí. O sea, al S anterior, lo que tengo que hacer es agregarle ese término que no consideré antes, que es menos K logaritmo natural de n factorial. ¿Ok? Ahora, esto por Stirling es, como el n es muy grande, es n por logaritmo natural de n menos n. ¿Ok? Sí. O sea que esto quedaría, el término que le estamos agregando sería menos k n logaritmo natural de n más k n. ¿Ok? Ahora, eso es n a la n, o sea, esto lo puedo subir acá al exponente, y el menos hace que baje, entonces quedaría más k de Boltzmann, logaritmo natural de 1 sobre n a la n. ¿Estamos? Sí, está bien. Listo, entonces fíjate que este n lo puedo poner acá abajo, como denominador. ¿Sí? Entonces, ¿ok? Porque este n va acá. ¿Sí? A ver, para. Tranqui, no hay apuro. Si querés, podríamos dejar el paso anterior. Ponemos... Así que había quedado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto que está acá lo mismo. Y esto simplemente es la suma de lo, ¿no? Te queda el logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Ujú. ¿Sí? El A es todo esto y el B es esto. Claro. Está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, fíjate que como resultado general, lo que tenés es que, como resultado general, tenés que el conteo de Boltzmann hace que
el grito. ¿Se habrá sentido quizás? Bueno. Ah, sí, está bien. Bueno, entonces queda, fíjate que te queda esto así, y acá el 3 lo modificamos por un 5 medio porque se agrega un n más. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando vos querés hacer el experimento ese que hicimos, ¿qué pasa si duplicamos las cajas? ¿Sí? Este 2 multiplica este 2, multiplica perdón, a este n, a este n, y estos dos se cancelan entre sí, ¿no? Ahí estamos bien. Ah, bien. Es la misma fórmula. ¿Estamos? Claro. Entonces, de ese punto, es todavía termodinámicamente más correcto porque permite, digamos, definir una entropía que es extensiva. ¿Mm? Bien, bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora vayamos con lo que sigue del libro, por lo menos con los temas que trata el libro, es seguir considerando. Acá estaría bueno hacer o sea, te propongo como ejercicio general que verifiques la siguiente situación. O sea, no necesariamente vos tenés que juntar dos sistemas que, que tengan la misma cantidad de partículas, ¿sí? Y el mismo volumen. Lo que vos podés hacer es, para jugar un poquitito con eso, es dos sistemas que tengan la misma energía media. ¿Ok? Vos podés pensar acá que haya N1 partículas, ¿sí? Podés pensar que haya acá un volumen B1, N2 partículas, un volumen B2, ¿sí? Y que la energía media acá sea la misma energía media que la otra, ¿sí? O sea que E1 y E2 sean tales que E1 sobre N1 es igual a E2 sobre N2. ¿Está bien? Estamos hablando, fíjate que el tamaño del volumen no importa en la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque las partículas no interactúan, ¿sí? Así que uno podría pensar en esa situación general, calcular la entropía para uno, con esa fórmula nueva, ¿no? La entropía para el otro, con esa fórmula nueva, y verificas que la entropía total, ¿sí? O sea que no es diferente que la suma de esas entropías individuales. A ver Está si me bien. explico bien. ¿Sí? Podés, este, o sea, esto lo comparás con este sistema. ¿Se entiende? Claro. Es O sea, vos probar que podés poner la es la entropía de esos dos problemas y te tendría que dar lo mismo. ¿Ok? La condición importante es esta. Esta es la condición. ¿Viste cómo te hago trabajar? ¿Mm? ¿Por qué pido esa condición? Bueno, esa condición me está garantizando que estén en equilibrio, ¿no? que la energía media por partícula sea Claro, igual. porque la energía media es un medio sí, va con KT, ¿no? 3 Claro. medios de KT. Entonces te estás asegurando que la temperatura es la misma. O sea que están en Sí. equilibrio. ¿Ok? Está bien. Estoy pensando igual, porque podría ser el caso de que tengan la misma temperatura, pero que tengan energías media distintas. No. Em, es más, hasta podés jugar con masas diferentes y te tendría que dar lo mismo. ¿Sí? Pero no juguemos todavía con masas diferentes. Pero, para. Em, te va a agarrar una No, estoy neumonía. pensando, o sea que. No, que no necesariamente tenían que tener la misma energía, si tenían la misma temperatura. Pero acá es porque. Estamos hablando de sistemas aislados. ¿Sí? En sistemas aislados, ¿sí? La energía no se toca, porque está aislada.
¿Ok? O sea, no pienses en dos sistemas, en uno solo piensa. Entonces, en ese sistema, cuando llega al equilibrio, el resultado que uno obtiene es este. ¿Ok? Claro. Entonces, esa energía te va a definir automáticamente con la energía que vos creaste al sistema, lo dejaste evolucionar, llegó al equilibrio, te define una temperatura. Y la temperatura va a ser igual, va a ser proporcional a la energía sobre la cantidad de partículas. O sea, la energía media del sistema. O sea, la energía por partícula media. ¿Está bien? Mejor dicho, es la energía por partícula media. Eso te define la temperatura y el factor 3 ahí tiene que ver con la cantidad de grados de libertad que maneja cada partícula, que es la traslación en X, en Y y Z. Claro, claro. Bueno, me quedé pensando en la consulta que te había hecho. O sea, es la energía, no media por partículas, sino la energía media total del sistema, lo que puede variar porque los n son distintos. A ver, claro, vos estás pensando por al revés. A ver, ¿qué hubiese pasado si yo en vez de plantearte este problema, te planteaba este problema, pero sin esa condición de que las energías medias sean iguales? ¿Está bien? Lo que va a terminar pasando es que a ver si entendí, a ver a dónde ibas. Por ejemplo, si vos no pasás esto, o sea, si vos tenés este sistema, N1, E1 y B1 en equilibrio, y tenés N2, E2 y B2 en equilibrio, ¿está bien? Y sin la condición de que las energías medias sean iguales. Cuando vos lo pones en contacto, a ver, separadamente esto va a tener una temperatura. T2 en equilibrio, ¿no? Y esto va a tener una temperatura T1. Sí, sí, eso sí. Vos lo juntás, si esas temperaturas no son iguales, ¿sí? Va a pasar energía del Claro. recipiente que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. Y ahí las energías medias se equilibran. Y cuando se equilibran, la energía media ahí sí va a ser E1 más E2 sobre N1 más N2. Porque no se escapó energía por las Claro, paredes. claro. ¿Está Pero. bien? Bien. Pero eso es porque los dos estaban en equilibrio, pero a diferente temperatura. Yo acá estoy obligando a que estén en equilibrio en la misma temperatura. Si están en equilibrio a la misma temperatura, yo no tendría que distinguir, digamos, históricamente cómo se llegó a este sistema. Ahora volvamos atrás. Bueno, me parece que voy a tener que cambiar ¿sí? Se me está poniendo un poco largo. Fíjate, para llegar, o sea, para llegar a esto, a este equilibrio, desde el punto de vista de la entropía, no importa cómo llegaste a ese equilibrio. ¿Ok? No, está bien. Sí, sí. Entonces, si vos pensás que llegaste a ese equilibrio desde, digamos, agarrar esas dos cajas y unirlas, pero esas cajas estaban inicialmente a la misma temperatura cuando vos lo unís, ¿sí? La entropía la podés calcular separadamente como la suma de las entropías de cada caja individual. Claro, está bien. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, ahí estás usando la propiedad extensiva de la entropía. ¿Está bien? Es como que agarrás este sistema, lo partís en dos, ¿sí? Con el volumen y con los volúmenes apropiados, ¿no? Digamos, acá no estamos hablando de que los volúmenes son iguales, lo partís por acá si querés. ¿Está bien? Lo separás y calculás la entropía de cada parte y la sumás. Y te tiene que dar lo mismo, porque es extensivo. Ujú. Pero tienen que estar en el mismo equilibrio, ¿no? Tienen que Sí. estar en equilibrio de entrada. Es como que hacer la película al revés. Quizás viendo la película al revés es más entendible. Ahora que lo pienso. Claro, 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 pero. No sé por qué. O sea, me sonaba que.
habíamos dicho que independiente, o sea, si están en equilibrio tienen la misma temperatura, pero no necesariamente tenían que tener la misma energía media, los dos subsistemas, porque dependía de la forma y la cantidad de las Este, partículas. Eh, Eso depende mucho del potencial eh, termodinámico que estés usando, ¿no? Bueno, no sé, dije cualquiera. En estos problemas, la temperatura es la energía media, ¿sí? Es claro. como un resultado. Vos, ahora que vos me preguntaste, mirá al revés. Tenés este sistema en equilibrio, ¿sí? Con N, E y B, ¿sí? Eso tiene su entropía. Agarrás al sistema y lo partís por cualquier lugar, por acá, lo partís en dos sistemas diferentes, y cuando vos lo partís, eso va a seguir estando en equilibrio, porque lo partís cuidadosamente. Esto va a tener N1, E1 y B1. Esto va a tener N2, E2 y B2. ¿Está bien? O sea, acá vas a tener un sistema que es todo este amarillo y después un sistema que es todo este rojo. ¿Ok? Y ahí se ve clarito, ¿sí? Que la energía media del sistema que está a la izquierda es la misma energía media que el sistema que está a la derecha. ¿Está bien? Porque los volúmenes y la cantidad de partículas son proporcionales al corte que vos hiciste. Claro. ¿Está O sea bien? que en el caso de los reservorios también, cuando vos los pones en contacto, alcanzan la misma temperatura. No, acá estamos, esto es aislado. ¿Está bien? Está bien, vos estás pensando si uno es mucho más grande que otro, ahí puede actuar como reservorio térmico. Pero te acordás que pasamos por los reservorios térmicos y volvimos un poquitito para atrás para contar toda la historia, y ahora estamos en sistemas aislados. La entropía esta que estoy mostrando acá, ¿sí? Esta que está acá, es la entropía de un sistema aislado. Claro, pero el cuerpo chiquito y el reservorio no forman un sistema aislado también. Sí, sí, pero acá no lo estamos estudiando, no estamos haciendo, está bien lo que vos decís, pero acá veníamos con un sistema aislado y ahora te estoy proponiendo una situación. Tenés dos sistemas aislados y los unís, ¿está bien? Y mostrar que la entropía del sistema unión es la suma de la entropía de los sistemas aislados. En el Claro, caso está bien. particular, que, este, que estén en el mismo equilibrio, en el sentido térmico, digamos, que la tengan la misma temperatura. ¿Ok? Claro. Este, Pero, me parece que te estoy metiendo mucha información por unidad de tiempo, entonces, no, no, sí, o sea, si no estuvieran aislados y tuvieran, perdón, digo, si estuvieran aislados y tuvieran distinta temperatura, quedaría cada uno con su temperatura por separado. si Estarían- siguen separados. Pero si vos lo pones en contacto, Ah, ¿sí? Va a haber una transición, va a haber un momento de no equilibrio claro. Bueno, pensé y que van a, aislado era con las paredes adiabáticas y toda esa historia. claro, si están en contacto, bueno, obviamente con pared adiabática, es lo mismo que estén aislados. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, vos lo que tendrías que hacer acá es esa cuenta que yo la hice fácil con el 2 verde ahí, ¿sí? Vos la tenés que hacer difícil con un sistema que no está partido justo a la mitad. Porque ese 2 corresponde, vos tenés un sistema completo, lo partís justo a la mitad, lo separás y ves que la entropía de esos dos sistemas, la suma de la entropía de esos dos sistemas, es el mismo que entropía que el sistema original. ¿Está bien? Y ahí sí no tenés ningún momento un estado fuera del equilibrio. Porque si vos tenés ya un sistema grande en equilibrio, estamos pensando en un gas ideal, ¿no? Porque la fórmula que estamos usando para el gas ideal. Sí, Tenés un sistema grande en equilibrio, lo partís justito a la mitad, lo separás, sumás las entropías por separado, o sea, calculás las entropías por separado, las sumás y te tiene que dar lo mismo que la entropía original. Y eso es lo que yo hice con el 2 verde ahí.
Sí, sí, sí. Está bien. Ahora, yo lo que te estoy proponiendo es hacerlo un poquitito más difícil. Tenés el sistema original, el grande original, y no lo partas justo a la mitad. Partilo en otro lado. ¿Sí? Si vos lo partís en otro lado, a vos lo que te va a quedar como condición es eso que está en amarillo. ¿Sí? Si lo partís a un cuarto, ponele que lo partís, en vez de justo en la mitad, lo partís un cuarto y tres cuartos. ¿Sí? Suponete, por decir algo. Si lo partís a un cuarto y tres cuartos, la energía uno va a ser un cuarto de la energía total y el N1 va a ser un cuarto del N total. ¿Ok? Ujú. El E2 va a ser tres cuartos de la energía total y el N2 va a ser tres cuartos del N total. Claro. Entonces, por izquierda y por derecha se cancelan a un cuarto de arriba con el un cuarto abajo y se cancela el tres cuartos de arriba con el tres cuartos abajo. O sea, esa condición va a seguir, se va a mantener si vos pensás en ese proceso. También estoy haciendo, digamos, eh, estoy como pasando la película para atrás para que se entienda mejor la idea. Sí, sí. ¿Sí? Tener el sistema grande, o sea, tu estado inicial sería el sistema grande y tu estado final serían los dos sistemas separados. Pero con eso te aseguras que aunque no hay situaciones de no equilibrio en el medio. ¿Está bien? Está bien. Y si no está bien, no importa, seguimos hablando, no nos apura a nadie. Bueno, de última, si lo entendés bien, te va a salir, y si no lo entendés bien, no te va a salir y lo vemos de vuelta, ¿ok? Bueno, Este, sí, sí. bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es casi ideal de vuelta. ¿Qué hora es? Acordate que 15:30 me voy, después te dejo haciendo algo eh, y después volvemos. Gas ideal. Ahora lo vamos a ver. Antes vimos gas ideal aislado, ahora lo que vamos a ver es gas ideal en contacto con un reservorio. Con un reservorio a temperatura T, térmico. ¿Mm? De temperatura T. O sea, ahora lo que se fija es la temperatura, no es la energía. ¿Ok? En el RAVE se usa, o sea, estamos hablando de un gas ideal cuántico, porque usa los niveles de energía cuánticos, ¿te acordás? El de normalización de una caja, normalización de una caja, no, el gas en una caja con extremos fijos, ¿no? Sí. Se usa el cuántico. Nosotros acá vamos a usar el clásico pero los pasos son equivalentes, digamos. ¿Ok? Entonces, y vamos a hacerlo de dos formas diferentes. La primera forma, por ejemplo, obviamente, ¿qué queremos obtener? Queremos obtener desde la estadística, queremos obtener las ecuaciones que vienen de termodinámica. ¿Sí? Queremos obtener, qué sé yo, la energía es igual a 3 medios de NKT, o 3 medios de KT si lo tomamos por partícula, y la ecuación de gas ideal. PV es igual a NKT. ¿Ok? Queremos obtener, la primera forma sería obtener esto a partir de los cálculos. ¿Te acordás que ya tenemos las probabilidades? Las probabilidades son P sub I es igual, ¿te acordás? E a la menos beta E sub I sobre sumatoria de E a la menos beta E sub J, donde la suma sobre los microestados.
Sí. ¿Mm? Y ahora fíjate que los microestados no son todos microestados igual que en un sistema aislado de igual energía. ¿Sí? Los microestados ahora pueden tener diferente energía. ¿Ok? O sea, va a haber muchos microestados con igual energía, pero va a haber muchas energías diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ahora no estamos en un sistema aislado. El sistema aislado no se fija la energía. Perdón, el sistema aislado se fija la energía. En este sistema con un contacto térmico no se fija la energía. Vos vas a tener situaciones en donde haya microestados con cierta energía y otro microestado con otra energía. Lo que sí vas a tener es que para ciertas energías la cantidad de microestados se dispara. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí, sí. Esta función de probabilidad era cuando hay dos cuerpos en contacto Claro. y Y uno es un mucho más cuerpo es chico que el muy otro. masivo y un Claro. cuerpo es muy grande con respecto a otro. O sea, podés pensar en, no sé, algo en una habitación, por ejemplo, rodeado de aire, eso cumpliría Exacto. también. Termómetro y cuerpo humano, Claro, ¿sí? Y ese cuerpo, el masivo, el cuerpo que es masivo, es el que tiene la temperatura que está dentro del beta, ¿no? El beta es 1/kT, es esa temperatura a la que está el cuerpo masivo. ¿Ok? claro. Y entre mismas partículas, o sea, por ejemplo, si la masa de aire es el reservorio, ponele, y una partícula es el sistema más chico, puedes usar. Sí, eso lo podés hacer. Creo que es válido hacerlo. Es más, creo que en el RAIF hay problemas de esos. Pero ahí es como que te vas. ¿Sí? Sí, o sea, es complicado explicarlo. Una forma de pensarlo es un sistema de una sola partícula no es un sistema termodinámico. Pero ahí lo podés pensar estadísticamente en el sentido, bueno, pero si esa partícula la dejás de evolucionar en el tiempo, ¿sí? Podés pensar que cada foto que vos sacás a diferente tiempo de esa partícula, ¿sí? Es tu espacio estadístico, ¿no? O sea, hacer un promedio en el tiempo sobre esa partícula, no un promedio en copias del sistema, ¿está bien? Dejémoslo para después, ¿sí? Sí, sí, está bien. Por ahora lo que estamos pensando es lo de siempre, digamos. Tenemos microestados, ¿sí? Y tenemos un montón, o sea, es como que tenés un montón de copias del sistema y microestados diferentes, ¿sí? Y esos microestados son de partícula libre, no interactúan las partículas, entonces el microestado permanece siempre el mismo, digamos. En realidad evoluciona en el tiempo, pero sin choques, ¿no? ¿Se entiende? Estás eh, pensando en una misma situación. Eh, Ahí la compliqué más. Bien, pero bueno, ¿te acordás que esa fórmula es la que obteníamos cuando teníamos un reservorio térmico? ¿Sí? Y las energías que estamos poniendo ahí son las energías de los microestados del sistema de interés, el sistema, la energía total. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de reobtener la termodinámica, ¿sí? A partir de esta cuenta. Y otra forma, la segunda forma, o sea, sigue siendo, usamos las partículas clásicas, o sea, la manera de calcular la energía cinética va a ser clásica. Y la otra forma podríamos usar a partir de la entropía, ¿no? Usando la entropía, ¿te acordás? La entropía de Shannon era menos la sumatoria de P sub i por la logaritmo natural de P sub i. Ahora la entropía se complica un poquitito. ¿Por qué? Porque cada microestado no tiene la misma probabilidad. Precisamente la probabilidad de cada microestado es la que está ahí en amarillo, ¿no? Entonces, si vos sumás sobre eso, nos quedaría, bueno, ahora nos quedaría eso, usando la fórmula de arriba, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo vos podés obtener la termodinámica a partir de la entropía definida de esa manera? Lo la podés obtener a partir de lo que es
¿Te acordás que en termo, voy a explicar esto así que doy panorama general? En termo tenías que la derivada de, no, el diferencial de energía es E por diferencial de S menos P diferencial de B, ¿no? Esto está perfecto, estos potenciales están perfectos para un sistema aislado, porque es lo que hicimos antes, ¿no? Despejas el diferencial de S de este lado y te queda 1 sobre T diferencial de U, que es la energía, más P sobre T diferencial de B. Entonces vos lo que hacías antes en el sistema aislado, derivar el S con respecto a la energía, acá lo llamé U, y te queda 1 sobre T. Eso es lo que hicimos con un sistema aislado. ¿Ok? Acá el problema es que la temperatura es la que está fija. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés eso, lo que te conviene es trabajar con otro potencial. Y ya que está, fíjate que te quedaría. Vos podés hacer este truquito. Si vos haces el diferencial de U más TS, ¿sí? Te queda el diferencial de U, que es todo lo que está arriba, diferencial de menos P diferencial de B, y el diferencial de TS. El diferencial de TS es más, acá es menos, creo, porque si no, no me da. Entonces queda más, o sea, menos. ¿Me va siguiendo? Menos diferencial de T por S, ¿no? El diferencial de un Claro. producto, Sí, sí, menos T diferencial de S. ¿Mm? está bien. Este se te va con este, ¿sí? Y te queda esto igual a menos diferencial de T, S, menos P diferencial de B. ¿Ok? Entonces, mira vos, era con menos. Entonces, esta cosa, ¿sí? Que se llama energía libre de alguien, ¿está bien? De alguien, porque no me acuerdo quién era. Seguro que Gibbs no es, porque con Gibbs, ¿te acordás que se dejaba la presión y la temperatura? Acá te estás dejando el volumen y la temperatura, ¿ok? Fijadas por el entorno, ¿sí? Este potencial es el apropiado para situaciones en donde la temperatura está fijada por el entorno y el volumen está fijado por el entorno, o sea, volumen fijo, ¿ok? Sí. ¿No? Porque Porque fíjate que está el diferencial de T acá. era con la entalpía, ¿no? La de Gibbs, H menos T, ese me parece. Me suena, no me acuerdo bien. Bueno, lo vemos después. ¿Está bien? Eh, 1:25, Dani, ¿eh? ¿Oíste? Chao. bueno, pero lo importante es esto, digamos. Fíjate que si uno supiese cuánto vale esto, digamos, la derivada de ese potencial con respecto, ¿sí? Al volumen, me daría menos la presión, ¿no? O sea, la derivada, ¿sí? Dejando la temperatura fija, que sería nuestro caso, Ujú. ¿ok? La derivada de ese potencial, de esa energía libre, con respecto al volumen, ¿sí? Dejando la temperatura fija, sería menos la presión. Y ahí, esta ecuación me serviría para obtener, como aparece la presión, la ecuación de gas ideal, ¿no? Está bien. ¿Sí? Esa sería la conexión. O sea, una vez que uno tiene la entropía, uno podría decir, che, con la entropía estaría bueno, porque, bueno, fíjate que acá al derivar, dejando la temperatura fija, ¿sí? La parte de TS se deriva fácil porque la temperatura está fija, ¿no?
Entonces la entropía es la que yo usé, o sea, ahí la copié de Shannon, ¿sí? La energía, eso habría que pensarlo un poquitito, pero sería básicamente la energía, la de un gas ideal, ¿sí? Es 3 medios de NKT. Fíjate que no depende del volumen, ¿ok? Entonces terminaría derivando solamente la entropía que está ahí, ¿sí? Pero eso vamos a hacerlo mejor después. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, te sigo. ¿Eh? Este, mm, a ver. Y después, bueno, voy cortando el video.